Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues desde ayer estamos viendo bastante volatilidad en los mercados, sobre todo en Estados Unidos durante la tarde de ayer y en el cierre de Estados Unidos también cuando veíamos esa presentación de resultados de Meta, de Microsoft y de Tesla. Pero la clave decíamos que podría estar ayer con esa decisión de los tipos de interés de la Fed y de lo que luego nos pudiera decir Powell. Y en realidad, pues lo que vino a decir es que en principio no se bajan los tipos de interés, es decir, parece que ha dejado a un lado a Trump, lo que diga Trump no va a misa y de momento lo que va a misa es lo que dice Powell y Powell de momento lo que está advirtiendo es que no se esperan nuevas bajadas de tipos de momento. Quizás según vaya pasando el año a lo mejor tendremos alguna que otra bajada. Fue muy curioso porque durante la rueda de prensa intentaron buscar un poquito las vueltas con lo que decía Elon Musk, con lo que decía Trump y no quiso entrar al trapo. Y ahí quizás se nota que quizás hay un poquito de tensión entre la Fed y ahora mismo el presidente y los asesores del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver en qué se acaba traduciendo todo esto. ¿Cómo se comportó el mercado? Pues bueno, cuando vimos esa decisión de los tipos de interés y esa rueda de prensa, vimos muchísima volatilidad, tirones arriba, abajo, es decir, nada fuera de lo normal, lo que estábamos esperando, que hubiese mucha volatilidad. Lo que sí que es verdad es que luego cuando ya se pasó ese movimiento tan brusco, el mercado al final se mantuvo prácticamente lateral, así que parece que no movió de forma clara al mercado hacia un rumbo o hacia otro rumbo y eso puede ser positivo porque eso hace pensar que quizás los inversores pues tampoco se han tomado tan mal que no decida Powell que se van a bajar los tipos de interés de forma cercana. ¿Qué teníamos después? Pues esa presentación de resultados de Microsoft, de Meta y de Tesla. Y ya lo decíamos, los resultados pueden provocar bastante movimiento y lo hemos visto, han presentado resultados y las tres han vivido bastante volatilidad desde esa presentación de resultados, tanto en el after market como hoy cuando ha abierto Estados Unidos. Pero hoy teníamos también decisión de los tipos de interés en Europa y decíamos que era importante porque quizás había más dudas, no tanto si iba a bajar o no, que estaba claro que iban a bajar los tipos de interés, pero qué iba a suceder quizás los próximos meses. Y lo que ha venido a decir Lagarde es que de momento, pues bueno, se van bajando los tipos de interés y ya lo iremos viendo con el paso de los meses, a ver cómo van esos datos, a ver si se contiene del todo la inflación, aunque parece que en principio no le preocupa demasiado, aunque lo que sí que le preocupa ahora mismo, como ha venido a decir, son esos posibles aranceles que puedan llegar de parte de Estados Unidos, ya que dice que a lo mejor con esos aranceles pues la economía de Europa se debilita un poco y es bastante curioso que diga que a lo mejor la economía de Europa se debilita cuando ya está debilitada. De hecho hoy teníamos los datos del PIB en Alemania y de nuevo se ha vuelto a confirmar que Alemania está en recesión económica, es decir, no es que vayamos a estar débiles, es que ya estamos débiles, es que el principal motor de la economía europea está en recesión. Por lo tanto, pues bueno, ya sabemos que lo que dicen pues muchas veces hay que cogerlo con pinzas. Y esto no acaba aquí, porque hoy de nuevo tenemos presentaciones de resultados bastante importantes, como por ejemplo Apple o Intel, que van a ser dos acciones que vamos a analizar hoy, además de Nvidia, que no presenta todavía resultados, pero después de la caída tan fuerte que vimos a principios de semana, pues no podíamos dejar de analizarla en el día de hoy. Así que venga, vamos con las tres acciones. Y bien, vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Además, vamos a ver después de Nvidia, Apple e Intel la cotización del SP500, porque como ya os dije la semana pasada, vamos a empezar a analizar también los jueves el SP500, sobre todo en esas semanas, como es el caso de esta semana, en la que su situación se encuentre, pues, digamos, bastante interesante, es decir, que hayamos visto bastante movimiento y que a lo mejor no quede tan claro en la situación en la que se encuentra ahora mismo en el gráfico. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia, y fijaros cómo desde agosto decíamos, lo está haciendo muy bien. Está dentro de esa directriz alcista, fijaros como la semana pasada decíamos que ha vuelto a repuntar con bastante fuerza y nos habíamos quedado justamente en la zona de los 148, 149 y en la sesión del viernes vimos una caída bastante fuerte, es decir, esa zona de los 148, 149 actuaba de nuevo como resistencia y eso no era mala señal, pero era algo que valorábamos. Fijaros, decíamos a lo mejor de primeras no supera esa zona, podemos hacer una corrección, no pasaría nada, que se vaya a cerrar el gap que dejó en la sesión del miércoles y a partir de ahí volver a repuntar. Fijaros el movimiento que teníamos aquí marcado, pero ¿qué ha sucedido? Pues que esta semana hemos visto durante el fin de semana anterior que salía eso del DeepSeek, la inteligencia artificial china, entonces esto ha provocado un revuelo espectacular y muchas empresas que estaban muy relacionadas con inteligencia artificial, pero de parte de Estados Unidos, pues se han visto gravemente perjudicadas en los gráficos.
El mayor caso de todo esto, el más representativo, Nvidia, que vimos el lunes una caída del 17%. Y fijaros cómo en esa caída hemos perforado su principal directriz alcista, eso es muy mala señal, y también hemos perforado el soporte que teníamos en los 133, perdiendo la media móvil de 70 sesiones. Eso es muy mala noticia. Y encima, hemos visto cómo se ha ido hasta la media móvil de 200 sesiones, que podríamos pensar que actúa como soporte, ha intentado rebotar, de hecho lo hizo muy bien en la sesión del martes, pero de nuevo, fijaros cómo empieza a corregir de nuevo. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Muy cerquita, de nuevo, de la media móvil de 200 sesiones. Es decir, podríamos llegar a pensar que, bueno, quizás se ha exagerado un poquito el movimiento, pero bueno, la media de 200 ha salido al rescate y debemos ver una recuperación en V, como hemos visto a lo mejor en otras acciones, pero en Nvidia no ha sucedido eso. Y fijaros cómo después del primer rebote que vimos el martes, ha vuelto a perder todo lo que ganábamos en la sesión del martes prácticamente. Y donde estamos, en esa media móvil de 200 sesiones, que podría ser el último de los soportes de toda la tendencia alcista. Pero fijaros que si echamos la vista atrás, en ningún momento, desde 2023, cuando comenzó esa subida tan espectacular en el gráfico, ha llegado a tocar la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, es muy, pero que muy relevante que ahora mismo se haya ido hasta esa zona. ¿Qué opciones tenemos ahora mismo? Pues como decíamos, quizás a muchos inversores lo estaban pensando y que bueno, que va a ser una recuperación en nube, porque es lo que no tienen acostumbrados este tipo de valores, pero nos está dejando muchas dudas con lo que estamos viendo en las últimas sesiones. Veremos a ver la sesión de si intenta recuperarse de nuevo al tocar la media móvil de 200 sesiones. Ahora, lo que podemos valorar también es que si vemos que se frena justo sobre la media de 200, podríamos ver que ha hecho un mínimo creciente y eso es positivo, es decir, nos quedaría la esperanza de que a partir de ahí volviésemos a repuntar y volviésemos a buscar esa antigua directriz alcista. Eso sería lo más positivo. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues que ahora no consigamos mantenernos sobre la media móvil de 200 sesiones y esto se convierta en una caída más importante. ¿Dónde tendríamos que buscar el siguiente soporte? En la zona de los 97, de los $100 aproximadamente. Fijaros cómo lo vais a ver mejor en el gráfico semanal. Fijaros cómo teníamos ese suelo que decíamos que no debía perforar para que la situación se complicase en el gráfico de Nvidia. Fijaros cómo con la caída de esta semana se ha alejado muchísimo de esa zona y de momento no hay atisbos de que lo vaya a recuperar. Lo que decíamos antes de que a lo mejor se exagera el movimiento, lo que solemos ver posteriormente, de una vez que se exagera el movimiento, es que se recupera muy rápido y en la vela semanal podríamos haber cerrado de nuevo por encima de la zona de los 130, pero es que de momento no tiene pinta que vaya a suceder eso. Vamos a ver, porque luego ya sabemos que este tipo de acciones se mueven una auténtica barbaridad. Lo tendremos que ir viendo de cara a la última sesión de esta semana, que será pues eso, mañana. Y fijaros cómo se ve muy bien, como os decía antes, ese soporte que tenemos alrededor de la zona de los 93, vamos a verlo por aquí, en el cierre que veíamos en marzo de 2024, 94, esa es la zona más importante que tiene de soporte ahora mismo en el gráfico Nvidia y se aprecia muy, pero que muy bien. Y quizás en esa zona es donde estaría el soporte de la divergencia que había formado de junio de 2024 a noviembre de 2024. Recordad que esa divergencia, ya lo hemos comentado varias veces, el soporte que tiene es vital. Si perdiese ese soporte, la cotización de Nvidia, yo creo que podríamos dar por finalizada toda la subida que llevamos viendo desde el año 2022, finales del 2022, principios del 23. Y eso significaría, cuidado, que se pinchase la burbuja o la subida que hemos visto en Nvidia en los últimos años, lo que sería muy peligroso. De momento, si perdemos la media de 200 sesiones en el gráfico diario, la situación se pondría fea, porque nos podríamos dirigir hasta esa zona. Pero, fijaros cómo tenemos la media móvil de 70 sesiones, también en el gráfico semanal, la zona de los 103, que coincidiría con ese soporte que quizás sea algo mejor en el gráfico diario. Es decir, aún perdiendo la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, pintaría mal. En el corto plazo podríamos seguir corrigiendo, pero quizás en el medio largo plazo la tendencia alcista podríamos pensar que estaría medianamente viva mientras se mantenga sobre los 94 y por encima tenemos la media de 70 sesiones que puede actuar como soporte. Es decir, ojo, porque a lo mejor podría ser un movimiento brusco a la baja, pero eso puede que no rompa toda la tendencia alcista de Nvidia, que son palabras mayores. Decir que Nvidia rompa toda la tendencia alcista significaría que a lo mejor en unos meses o unos años estaríamos viendo a cotizar muy por debajo de donde estamos ahora mismo. Por lo tanto, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos y de momento vamos a ver que sí que es verdad que ha sido una caída bastante brusca, pero vamos a ver si respeta esas zonas clave de soporte, sobre todo en el semanal, en el diario. Tengo bastantes dudas, la verdad, porque es que no me gusta nada el movimiento que hemos visto.
Fijaros, ahora está justamente en la media móvil de 200 sesiones. Y en el gráfico mensual, pues la vela que está dejando es terrible. Y es que además veníamos de una divergencia. ¿Que en el último pico de la divergencia estaba en 85? Sí. ¿Eso es buena señal? También. ¿A qué podría dar pie esta divergencia con el RSI tan alto? Pues a que volvamos en el gráfico semanal a buscar la media de 70, que está a los 103, pero a partir de ahí volvamos a ver un impulso importante. A lo mejor hasta la zona de los 131, o a lo mejor para dar continuidad a la tendencia alcista en el más largo plazo. Pero es la esperanza que tenemos, porque la vela que está dejando este mes es terrible. Es terrible. Podría cuadrar perfectamente con un techo. Pero también, por lo que estamos viendo en el RSI, nos está marcando bastante fortaleza. Es decir, no fortalece la situación actual, sino que tenemos mucha fuerza en el último pico que veíamos en el gráfico y que seguramente le quede algo de volumen importante para ver una nueva subida bastante fuerte en la cotización. Además, Nvidia es una de las acciones, por no decir la última, de las más importantes que presenta resultados. Es decir, ahí se va a poner muy bien el foco, porque si se estaba basando la perspectiva que se tenía para los próximos años en Nvidia, en todo el tema de inteligencia artificial, estructura muy bien marcada en su roadmap, pues ahora que ha salido una competencia dentro de la inteligencia artificial, pues a lo mejor lo cambia todo eso y a lo mejor su estructura de beneficios que tenía prevista para los próximos años o de ingresos, pues ya no es tal. Entonces, esto es lo que quizás provoca más peligro ahora mismo en la cotización de Nvidia. Y además, no hay que obviarlo. El principal problema que tiene Nvidia es que desde el año 2022, fijaros, la revalorización ha sido del 1300%. Eso es una auténtica barbaridad. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Es una burbuja como un piano. Es una burbuja. Si es que está claro, es una burbuja. ¿Que sea una burbuja significa que ya va a caer? No. Aquí también era una burbuja. A finales de 2023. Y fijaros, su valor todavía se multiplicó por 3. Es decir, hay que tener en cuenta dónde estamos metidos y lo que pueda acabar sucediendo. Pero eso no significa que ya vaya a pinchar. Y de hecho no creo que haya pinchado todavía, como os decía, hasta que en el semanal no perdamos esa media de 70 o quizás, para estar más seguros, la zona de los 94. Hasta que no pierda esa zona, yo no la daría por vencida la cotización de Nvidia. Todo lo contrario, viendo la última subida en el gráfico mensual donde estamos en el RSI. Y va a quedar gasolina. No creo que caiga en picado en caso de que se pinche esa burbuja. No lo creo, sinceramente. A lo mejor me equivoco, pero no lo creo. ¿Eso significa que podamos dar continuidad a la tendencia alcista? No. A lo mejor vemos una vuelta hasta la zona de los 130, que es el principal soporte que teníamos en todo este movimiento lateral de distribución, que parece ahora de distribución, y luego volvemos a corregir. Pero no va a asegurar que nos mantengamos al alta. Que luego veamos un último repunte. Eso lo tendremos que ir viendo cuando llegue el momento de ver el repunte, ver la fortaleza que tiene y ver a ver en qué situación se encuentra la cotización de Nvidia, evidentemente. Vamos con la segunda de las acciones, que es Apple. Fijaros, desde el mes de diciembre a finales empezamos a ver una corrección muy fuerte, una corrección que solo veíamos en Apple, porque en el resto de tecnológicas no lo estaban haciendo tan mal. Y fijaros cómo la cotización de Apple se fue hasta la zona de soporte en la media de 200 sesiones. Y ahí ya lo decíamos, es una zona perfecta desde la cual rebotar. Y ese rebote, fijaros que poníamos el objetivo en la zona de los 236, donde estaba la media móvil de 70 sesiones. ¿Y qué decíamos? Que en esa zona era clave, porque si conseguíamos superar esa zona, quizás superaría el techo que teníamos en octubre y en julio, y por encima el siguiente techo ya se iría a la zona de máximos que veíamos en diciembre, es decir, sería muy positivo. Y de hecho, fijaros cómo en la sesión del martes y del miércoles nos mantuvimos por encima, hoy encima también nos mantenemos por encima, pero ¿qué pasa hoy? Que tenemos la presentación de resultados. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer con las 3 acciones. No nos vamos a anticipar a los acontecimientos. De momento, si es verdad, parece que está rompiendo esa zona, pero no nos vamos a anticipar, como os digo, y vamos a ver dónde están las zonas clave y qué podría suceder si esos resultados se lo toman bien los inversores o se lo toman mal. Por ejemplo, habéis visto hoy en la cotización de Microsoft, ayer presentó resultados, aparentemente superaba las previsiones, pero estamos viendo una caída muy fuerte. Es decir, lo que os decía ayer, aunque unos resultados parezcan que son muy positivos, como el relato sea que no son tan positivos, porque justo en esta parte de la empresa no les está haciendo tan bien, acaba corrigiendo. Por lo tanto, yo por eso, ya os lo dije ayer, no me fío absolutamente nada de los resultados y me parece algo
que es tirar una moneda al aire. En el caso de Apple, pues fijaros que si los resultados son positivos, podría ser el empujoncito que le falta para superar la zona de los 236 y buscar de nuevo la zona de máximos históricos. Y eso nos llevaría a ver una subida bastante importante. En esa zona ya significaría que vamos a continuar con la tendencia alcista. Pues de primeras no. Evidentemente estaríamos recuperando todo lo perdido, pero ya no nos estaría marcando que vayamos a continuar con la tendencia alcista, pero sí que sería bastante positivo porque con claridad superaríamos la media de 70 sesiones, que ha sido su principal soporte desde mediados del pasado año, y además pues nos olvidaríamos del susto que nos hemos metido por aquí. De hecho, podríamos pensar que esto ha sido una ruptura en falso, ¿vale? Entonces, yo creo que hoy los resultados de Apple van a ser totalmente trascendentales para lo que pueda suceder en su cotización en los próximos meses. Si por el contrario esos resultados son negativos, pues va a ser un jarro de agua fría, porque el movimiento que podría llegar a hacer la cotización de Apple sería un movimiento muy típico de los comienzos de las tendencias bajistas. ¿Por qué? Porque habríamos perforado la media de 70, nos vamos hasta la media de 200, que además coincide con una zona muy importante de soporte antes, a partir de ahí vuelve a repuntar, se va hasta la media de 70, parece que la supera pero no consigue mantenerse sobre ella, la consolida entonces como resistencia y volvemos a corregir. ¿Y eso que da lugar? A una nueva tendencia bajista. Y a una nueva tendencia bajista ya no en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. Y eso sería muy negativo. Fijaros en el gráfico semanal, como en la cotización de Apple decíamos que estábamos dudando de si lo que hemos visto en diciembre y en finales de noviembre con la ruptura de la zona de los 234 era una ruptura en falso. ¿Cómo salíamos de dudas? Si volvíamos hasta esa zona y lo superábamos. De momento, fijaros cómo en la vela semanal estamos por encima de esa zona, es decir, es bastante positivo, pero necesitamos confirmarlo a cierre. Por lo tanto, ahí está la clave. Fijaros que es trascendental lo que pase en la sesión de mañana. Si vemos que no consigue cerrar por encima de la zona de los 235, mucho cuidado, porque como os digo, fijaros, podría volver hasta esa zona, consolidar como resistencia de nuevo esa zona, como veíamos en octubre y como veíamos en julio, y dar continuidad a la caída. Y empezar a buscar zonas de soporte por abajo. La siguiente más clara, la media de 70, que podría llegar a encontrarse con ella, fijaros en el suelo que tenemos por aquí, los 213. Pero si la caída es importante y pone en riesgo esa zona, cuidado, no nos vayamos a buscar los 196, que es el techo que tendríamos en diciembre de 2023. Y si llegamos a ver eso, sinceramente creo que la tendencia alcista estaría en serio riesgo. Y la tendencia alcista de más largo plazo. No lo podemos confirmar hasta que pierda la media de 200, evidentemente. Si queremos ir sobre seguro, no debemos esperar a que pierda la media de 200. ¿Por qué? Porque es evidente que es un soporte brutal. Fijaros que no le perforó ni en 2018, cuando vimos unas caídas muy fuertes, ni tampoco en 2020. Por lo tanto, ahí está la clave. Fijaros como en 2022 tampoco, ¿eh? Y puso en riesgo la media de 70. Lo que pasa es que podríamos estar muchos meses cayendo hasta la media de 200. Y la caída sería muy, pero que muy importante. Pero, como os digo, yo creo que hoy va a ser clave. Vamos a repasarlo en el corto plazo. Si consigue cerrar por encima de la zona de los 236 la semana, va a ser muy positivo para pensar que volvemos a máximos. Y si por el contrario la vemos la corrección, sería muy negativo porque estaríamos consolidando como resistencia la media 70. El techo que teníamos anteriormente y que parecía que había roto se confirmaría que ha sido una ruptura en falso y además podríamos empezar a formar un nuevo mínimo decreciente. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo lo venía haciendo bastante bien. La vela del mes pasado era bastante positiva. Fijaros cómo no teníamos ninguna divergencia. Sí que es verdad que podemos pensar que había dejado una mecha un poco larga para arriba, pero el cierre había estado de la banda superior de Bollinger, es decir, bueno, puede entrar dentro de lo normal. Y fijaros que este mes lo estaba haciendo fatal en el mes de enero con la caída que estábamos viendo y ahora parece que se estaba recuperando y podría dejar una vela que nos marcase que puede seguir manteniéndose al alza. Pero si por el contrario vemos que la caída es bastante importante de cara al cierre mensual, que va a ser también en la sesión de mañana, pues la situación se va a complicar muchísimo. Y como os digo, también podría marcar perfectamente un techo en la cotización quizás para los próximos meses, y aquí se ve muy bien que si perforamos la zona de los mínimos que teníamos en noviembre, nos vamos a buscar los 196, 197, los máximos de 2023. Se ve muy bien en el gráfico mensual.
Fijaros como en este caso, en el último pico, en el RSI estuvo en 72. Eso que nos marcaba que podríamos ver bastante movimiento, pero es que a lo mejor ese movimiento al alza es el que estamos viendo ahora y es el repunte que hemos visto. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Como acabamos viendo una vela prácticamente en mínimos del mes porque se lo tomen muy mal los resultados, esto va a meter miedo. Algo que quizás puede ser positivo para la cotización de Apple es que no haya mucho movimiento tras la presentación, que puede pasar. Que a lo mejor veamos mucha volatilidad justo esta noche en el aftermarket, quizás mañana en la apertura, pero que luego acabe cerrando. Imaginaros en la zona de la media 70, en los 236, pues no pasaría absolutamente nada. Y de hecho no podríamos confirmar ni que hay una ruptura al alza ni una ruptura a la baja. Es decir, eso también podría ser positivo. ¿Por qué? Porque según se pase ese boom o esa euforia positiva o negativa tras la presentación de resultados, podría continuar con la tendencia anterior, el alcista, y continuar con el impulso. Por lo tanto, a lo mejor que no haya mucho movimiento puede ser positivo ahora mismo para la cotización de Apple. Vamos a continuar con Intel, que aquí, pues bueno, venimos arrastrando una corrección muy importante, fijaros. Vamos a poner el gráfico mensual, se ve muy bien. Quizás haya mucha gente que ya esté pensando si hemos visto suelo en la cotización de Intel. Fijaros, porque estamos en ese suelo que veíamos en 2015 y en el techo que teníamos anteriormente en 2012. Es una zona que podríamos pensar que puede ser perfecta para ver el suelo de toda la caída y que a partir de ahí nos podemos empezar a recuperar. Fijaros como desde máximos que veíamos en el año 2021 hemos corregido casi un 70%, es decir, una caída brutal. Pero fijaros cómo si cogemos el gráfico diario, pues parece que la tendencia bajista continúa y parece que sigue, es verdad que tenemos un suelo por aquí y que quizás tras la presentación de resultados, pues veremos a ver si se tambalea ese suelo o no se tambalea. Si se empieza a tambalear ese suelo y los resultados no son positivos, si vemos una caída importante por debajo de esa zona, yo creo que simplemente con perder los 18 ya sería muy mala señal, los 18,5, los mínimos que teníamos. Fijaros, en septiembre sería muy mala señal, pues mucho cuidado porque si nos vamos al gráfico mensual, vemos que la siguiente zona de soporte estaría bastante lejos. De los 16,75 aproximadamente. No tenemos nada por el camino. Y la caída puede ser muy vertical. Por lo tanto, no le vendría nada bien. Los resultados fueron negativos, evidentemente, y además rompería quizás. El mayor riesgo es que rompería la expectativa que tienen muchos inversores ahora mismo dentro de Intel, que están pensando que ya hemos hecho un suelo desde agosto y que ahora se va a dar la vuelta. Si ahora los resultados son negativos, pues esos inversores van a pensar que no hemos hecho suelo, que va a seguir corrigiendo, van a vender y la caída pues se puede incluso acelerar. Por lo tanto, mucho cuidado si son negativos porque a lo mejor no se frena en la zona de los 18,90. Y si son positivos, pues va a suceder exactamente lo contrario. Va a haber muchos inversores que van a pensar que ya hemos hecho suelo y la subida puede ser muy vertical. ¿Dónde podríamos poner el objetivo? Pues quizás en la zona de los 24,5. Está lejísimos, lejísimos. Pero creo que puede ser una de las acciones que más volatilidad tenga tras la presentación de resultados, simplemente por eso, porque ya ha corregido mucho, va a haber muchos inversores que van a pensar que ya hemos hecho un suelo y si encima los resultados son positivos, se van a subir todos al carro y van a empezar a pensar que aquí hemos hecho suelo y vamos a subirnos a la cotización de Intel. Sí que es verdad que tendremos la media de 70 como resistencia, en la zona de 21,50 y por encima ya la zona de 24,50, donde podría encontrarse con la media de 200 sesiones. Si llega hasta esa zona, yo pienso que ya marcaría un suelo en la cotización. No, evidentemente seguiríamos el movimiento lateral. Quizás para empezar a pensar que hemos hecho un suelo y que nos vamos a empezar a recuperar, que vamos a quizás poco a poco, mes a mes, año a año, a recuperar todo lo perdido. La clave estaría a lo mejor en superar esta zona de aquí, que evidentemente ve imposible que la haga mañana. A ver, todo puede ser, pero ahí estaría la clave. En el suelo, vamos a ponerlo bien, que tenemos por aquí, justo los $30 aproximadamente. Vamos a decir justo aproximadamente la zona de 30, donde cerraría el gap que teníamos desde agosto y sí que es verdad que ahí podría haber dejado por aquí un suelo muy interesante. Y se debería consolidar sobre esa zona, no volver a entrar en el gap que dejase la sesión de mañana y empezar a tirar al alza. Eso sería muy positivo para la cotización de Intel, que acabase manteniéndose por encima de esa zona. Como os digo, creo que mañana es prácticamente imposible. Es que fijaros que si vemos que se va hasta esa zona mañana, sería una revalorización del 50%. Es imposible. De hecho, es que irse hasta los 24 ya es una subida del 25%. Pero ojo con este tipo de acciones que puede llegar a pasar.
puede llegar a pasar. Hemos visto caídas muy gordas en la cotización de Intel. Y ahora está muy castigada. Y va a haber muchos inversores que tienen puesto el ojo para que cuando piensen que ya hemos hecho suelo, se suban todos al carro, como os decía. Por lo tanto, yo creo que va a ser una de las acciones en las que más volatilidad espero. La clave, que si es negativa, quizás es otra opción también, y eso sería muy positivo. Si quizá los resultados son negativos y a lo mejor vemos una caída de un 7 o un 8%, pierde la zona a los 19 claramente, imaginaros, pero si de cara al cierre de la sesión se mantiene en el suelo, es decir, por encima de la zona de los 19, eso sería muy pero que muy positivo. Aun viendo una caída de un 3%, un 2%, sería muy positivo. ¿Por qué? Porque habríamos visto una ruptura en falso. Es decir, de nuevo la clave está al cierre, no hay que anticiparse. Al igual que a lo mejor vemos un repunte brutal hasta la zona de los 24, imaginaros, pero luego empieza a corregir. Pues cuidado, porque ahí estaría marcando debilidad, primer impulso al alza, pero luego nos estaría confirmando que se sigue manteniendo en ese movimiento lateral. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que va a ser una acción muy interesante para la sesión de mañana, sobre todo, por eso la quería traer hoy. Fijaros en el gráfico semanal, se ve también ese suelo. De momento no tenemos divergencia porque no hemos hecho un nuevo mínimo decreciente, pero sí que es verdad que la última caída, el RSI se ha alejado de la zona de 30 y eso puede ser positivo. Por el momento es que no tenemos ninguna señal clara de que se vaya a dar la vuelta y quizás nos anticipe algo más, aparte de esos resultados. En el gráfico mensual, pues más de lo mismo. Más de lo mismo. El riesgo está en que veamos una corrección importante y se mantenga por debajo de la zona 19, porque podría haber una caída muy importante, porque estoy seguro que muchos inversores se saldrían por miedo a que no hayamos visto un suelo. Porque durante todo este movimiento, todos los que han entrado, sobre todo los que han entrado por aquí, es porque están pensando que hay un doble suelo. Si no se cumple ese doble suelo, todo puede caerse como un castillo de naipes. Y por último vamos a ver el SP, que cuando he empezado el vídeo estaba en verde y ahora ya vemos que está en rojo. Vamos a cogerla en gráfico horario. Aprovechando la versión web de ProRealTime, se puede ver el gráfico horario, pues vamos a verlo en el horario. Y fijaros el movimiento que llevamos viendo. Vamos a ponerlo bien. Fijaros. Sí, estaba liando. Fijaros desde la sesión del lunes. El lunes vimos una caída muy importante por todo el tema de la inteligencia artificial china y toda la película. Vimos una caída muy fuerte, pero de momento, fijaros cómo la caída se mantuvo sobre la zona de los 5.980, donde tenía justamente el gap, ahí, pendiente la subida. Y ahora, pues fijaros cómo se ha ido a intentar cerrar el gap que teníamos por arriba y parece que ahora vuelve a corregir. ¿Dónde estamos? En un claro movimiento lateral. ¿Dónde va a estar la clave? En el corto plazo. Pues os lo voy a marcar por arriba aquí, de los 6.088 aproximadamente, y por abajo, por aquí. Vamos a ponerlo así. En los 5.960. Cuando veamos que hay una ruptura por arriba o por abajo de esa zona, es cuando podemos marcar de nuevo la tendencia clara para las siguientes semanas, incluso para las siguientes sesiones. ¿Por qué? Porque de momento estamos atrapados en un lateral. Nada más. Mucha volatilidad, sí que es verdad, pero estamos atrapados en un lateral. Ayer lo veíamos. Veíamos unos bandazos increíbles por la tarde y al final se quedó el lateral. La cotización está muy bien marcado. Y fijaros también en el gráfico diario, ya quizás lo veremos mejor en el vídeo del resumen semanal. Lo que no me está gustando es esto de aquí. No me está gustando nada. Esa divergencia. No me gusta nada. ¿Por qué? Pues porque el último pico del RSI está lejísimos de la zona de 70, está en 63. Y eso es muy mala señal, es malísima señal. Y no se puede permitir corregir. Porque si empieza a corregir y pierde la media de 70 horas, se pondría en una situación muy fea. La clave sí que es verdad que estaría en los mínimos. Pero lo vamos a ver mejor en el semanal. En este caso, si perdemos estos mínimos de aquí, en los 5.780, donde también, fijaros, en el semanal tenemos una divergencia, me estoy anticipando lo que tenemos que ver en el vídeo del resumen semanal. Si pierde esta zona, los 5.780 o 5.800 puntos, en mi opinión creo que el SP500 podría empezar a ser muy negativo para los próximos meses y como mínimo nos podría llegar a esperar un año como el 2022, como mínimo. Pero de momento estamos en ese lateral y aún perdiendo la parte baja de los 5.970 aproximadamente, nos podríamos ir hasta la media 70, incluso cerrar el gap que tenemos por aquí en los 5.900, 5.880 aproximadamente y poder mantener la subida y que esa divergencia no se cumpla. El problema es que tenemos divergencias en el diario, en el semanal,
Y el mensual de momento, pues no la tenemos con la caída que estamos viendo ahora mismo. Pero como cierra un poquito más arriba, tenemos divergencia. Claro, es que el cierre de noviembre está en 6.032. Bueno, ahora mismo sí. 6.035 tendríamos divergencia. Y además con una mecha por arriba. Eso es mala señal, eso son ventas. Por lo tanto, pues bueno, ahí está la clave del SP500. Me han enrollado más de lo normal, pero es que el horario me lleva el diario el semanal y al final de semana me llevaba el mensual. Pero bueno, lo vamos a ver a fondo ya cuando acabe la semana en el vídeo del domingo. Así que nada, con esto ya me despido. Todos los que no hayáis votado ese vídeo exclusivo para los miembros del canal del domingo, para recordar que todavía podéis votar, ya prácticamente está elegido, bueno, no elegido, ya habéis votado bastante, es decir, ya se puede ver casi cuál es el vídeo que vamos a ver el domingo, pero bueno, para los que no hayáis votado todavía estáis a tiempo para ver si le podéis dar la vuelta a la tortilla. Así que nada, ya con esto me despido, vamos a ver cómo acabamos la semana porque hay muchísima volatilidad, la presentación de Apple, que eso yo creo que va a ser un punto muy importante en esta semana, así que veremos a ver si continúa esa volatilidad que da un poquito de alegría también a los mercados. Así que nada, con esto me despido. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.